Te presento 18 datos interesantes concerniendo Noé. El último dato te va a sorprender. Es bastante disturbante, te lo digo sinceramente. Ahora, para que sepan, esta es parte de la lectura de Torá semanal que hacemos el pueblo de Israel. Dividimos la Torá, el Pentateuco, en porciones semanales. Así que esta semana nos toca para Shah Shavua, porción semanal, Noé, que comienza en Génesis 6:9 a Génesis 11:32. Así que esta es la lectura que vamos a estar leyendo de Torá esta semana. También estamos leyendo Isaías 66, comenzando en verso 1 a 24, que tiene que ver con la era mesiánica. Una porción bastante interesante de Torá. Y como dije, el último punto es bastante disturbante. Ahora, interesante que el Eterno salvó a Noé porque el Eterno encontró favor en sus ojos, encontró gracia en sus ojos. Así dice el texto. Hay gente que clama que no había gracia en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, pero te dice el texto que el Eterno encontró favor en los ojos de Noé. O sea, había gracia del Eterno para Noé, porque la gracia siempre existió. Y obviamente lo hemos dicho varias veces y lo voy a repetir. El propósito de toda la creación. Salimos del jardín del Edén y el propósito de toda la creación es regresarnos al jardín del Edén. La semana está hecha de 6 días. Al caer el sol, el viernes en la tarde, comienza el Shabbat. Cuando comienza a oscurecer, mejor dicho. Comienza el Shabbat. Shabbat es el sábado bíblico. Así que comienza el viernes al oscurecer. El sábado durante el día, Shabbat, es el sabor de la era mesiánica. Y de la era mesiánica vamos al mundo venidero. Ese es el propósito del Creador. Y el mundo venidero es el jardín del Edén. De nuevo, tenemos la porción Noé, que es cambio de lo que había antes del diluvio y luego después del diluvio. Eso es lo que se trata para Noé, la porción Noé. Pero la lectura profética, que como mencioné, Isaías 66, comenzando en verso 1 hasta el final, verso 24, tiene que ver con la era mesiánica, que es la entrada del jardín del Edén, porque ese es el propósito del Creador. En la era mesiánica, como lo dice Ezequiel 37, al final, el verdadero Mesías, que se llama David, porque viene de Judá, David, Salomón, va a ser presentado por Elías, como dice Malaquías, que dice, recuerda la ley de Moisés, porque iba a mandar el Eterno, Elías el profeta, que va a traer la revelación mesiánica, que va a traer paz mundial, no más guerra, no más guerra. Los instrumentos de guerra se convierten en instrumentos de agricultura. Todo el mundo va a conocer al Creador como las aguas cubren el mar. Y como dice Ezequiel 37, al final, como decía, el Eterno va a presentar el Mesías antes de la guerra Gog de Magog, que estamos comenzando. Y entonces viene el tercer templo, después de la guerra Gog de Magog, después que enterramos los enemigos que vienen contra nosotros, los enterramos, entonces viene la era mesiánica, que tiene su representación, como dije, con Shabbat. La era mesiánica tiene su representación con Shabbat, con el sábado bíblico. Y aquí se construye el tercer templo, que se llama la casa de oración para todas las naciones. Y como dice Ezequiel 37 al final, que este templo es para siempre y las naciones van a conocer que el eterno Dios de Israel cumple sus promesas. Y el templo se llama la casa de oración para todas las naciones, porque de nuevo el propósito del Creador es, después que salimos del jardín del Edén, es regresarnos al jardín del Edén en la era mesiánica y luego el mundo venidero, que es por siempre y para siempre, la era mesiánica, por decirlo así, o el reino de Dios, mejor dicho, para siempre y por siempre, con su santo templo, la casa de oración para todas las naciones. Y todo el mundo adorando el uno, como dice Isaías 66, verso 23, que te dice, va a pasar de luna nueva a luna nueva, y de Shabbat a Shabbat, de sábado bíblico a sábado bíblico, Kol Basar, toda la carne, va a venir a postrarse frente al Creador, en Sion, en Jerusalén, en el santo templo, que se llama la casa de oración para todas las naciones. Eso está reservado para la gente que tiene fe en el uno. Porque inclusive Daniel, capítulo 12, verso 2, habla de aquellos que van a resucitar. Los que tienen fe a la era mesiánica, mundo venidero. Los que tienen
fe en otro, idolatría, fe en otro, aparte del uno, esa gente tiene reservado Isaías 66, verso 24, que habla del infierno, literal, reservado para todos aquellos que tienen fe aparte del uno, Trinidad, triunidad, dioses encarnados, cualquier otra idolatría, Islam, cristianismo, hinduismo, eso lo tienen reservado. Pero el Eterno tiene un periodo de gracia que es hoy en día. La gente puede abortar idolatría y poner su fe en el uno. Porque a medida que estemos estudiando la porción semanal, vamos a ver la continuidad de la fe en el uno, desde el comienzo de Génesis hasta el fin de la lectura de Torah. Eso tiene que ver todo con continuidad en el Taná, las escrituras hebreas, que no se contradicen. Así que te voy a presentar 18 puntos interesantes concerniendo Parashá Shavua, porción semanal, Noach. Comencemos, vamos a aprender un poquito. Vamos para allá, pues. Shalom Aleichem, es Yonan para Punto Breslev. Te presento 18 puntos fascinantes concerniendo Noé. Como dije, esta porción se llama Parashá Shavua, porción semanal Noach, Noé, que significa descanso. Y comienza en Génesis 6:9 a 11:32, como descanso, como confort. Eso es lo que significa la palabra Noé, Noach en hebreo, que tiene que ver también con gracia. Así que el Eterno encontró gracia en los ojos de Noé. Interesante idea. Pero bueno, te digo, el último punto te va a sorprender. Si tú estudias la Biblia hebrea, no va a ser sorpresa. La mayoría de la gente no estudia la Biblia hebrea en profundidad y va a ser una gran sorpresa, te lo aseguro. Ok, punto número 1. Noach era un sadik, un recto en su generación. Eso está escrito ahí. Así que este hombre era recto en su generación. Así que una idea que se menciona es que comparándolo con Abraham, él no era nadie, pero con su generación que era malvado, él era una persona súper recta, ¿se me entiende? Comparando similar, no es lo mismo. Comparando con maldad, él era superior. Pero bueno, es una idea bastante interesante. Pero bueno, pero Noach es mencionado como un hombre recto en su generación. Otro que se menciona, Sadik, que es recto, es Yosef. Esa palabra no se usa bastante frecuente, Sadik. Así que tenemos a Noé, tenemos también a Abraham, que tenía rectitud frente al Creador. Y obviamente Yosef, pero un poquito diferente. Pero bueno. Ok. Número 2. Noach tenía 600 años cuando el diluvio comenzó. Mabul. El Mabul o el diluvio era global, universal. Yo he estado en muchas montañas muy altas y he encontrado conchas de mar en todos lados. Así que para mí es obvio. Y por ejemplo aquí en Canadá, en Alberta, que queda en la mitad de Canadá, encuentran en una montaña restos de animales acuáticos arriba de la montaña y ahí cae nieve, son bastante altas. Así que bueno, así que el diluvio fue universal. Pero como vemos, Noé tenía 600 años cuando el diluvio comenzó, el Mabul. Interesante, obviamente. Hay una idea que la edad de Noé le llegó sabiduría. Bueno. Ahora, interesante, el número 3, que la construcción del arca tomó 120 años. Así que hay una idea que Noé le hablaba a la gente despacito, calladito, por decirlo así, que venía el diluvio, pero la gente no quería escuchar. Hay una idea que no tengo manera de probar, quiero escuchar tu opinión, que después, más tarde, la edad del mundo disminuyó. Y eso es debido científicamente porque bajó la oxigenación de la Tierra después del diluvio. Pero interesante que 120 años de construcción y el ser humano después se disminuyó su vida a 120. Me pregunto, obviamente, si hay una correlación, una conexión entre los 120 años que Noé pasó predicando y la vida del ser humano que llega a 120. Interesante, no tengo manera de probarlo, nunca he visto un texto que me lo diga. Interesante igual. ¿Qué opinas de eso? Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Ok, así que Noé tenía hijos que tenían su característica interesante. Teníamos Shem, Ham y Yafet. En español le dicen Sem.
no me acostumbren eso. En hebreo es Shem, Ham y Yafet. Así que Shem eventualmente, para que sepas, es Malquisedec, que la orden Malquisedec comienza con Adán, que es rey y sacerdote, que eventualmente Malquisedec, que es Shem, que es el hijo de Noé, pasa la orden a Malquisedec, a Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob se la pasa a Yehudá y a Levi. Yehudá es el reino, Levi es el sacerdocio. Así que ahí continúa el sacerdocio de Malquisedec, dividido igual. Ok. Así que, como dije, Shem es el ancestro de los seméticos. Ham tiene que ver con la región de Canaán, que también tiene que ver con África, tiene que ver con varios lugares interesantes. Tenemos Kush, que es Etiopía y tal vez Sudán, también Yemen, tenemos Egipto, tenemos varios lugares. Para que sepan, Nimrod venía de este grupo, hijo de Kush. Interesante. Voy a decir, porque en verdad no me gusta, mucha gente piensa que Kush solo tuvo hijos morenos. No sé cómo, aunque hay varias gente que son morenos de esa línea. ¿Por qué no? Y hay que pensar esto, cuando la gente se junta con gente que tiene tal vez su mismo tono de color un poquito más oscuro. Y bueno, en mi familia tengo bastantes tonos de piel. Y también hay que decir, cuando el Eterno hizo la tierra, la hizo con diferentes colores. Obviamente uno ve la diferente tierra y el ser humano está hecho de la tierra. Así que por eso tenemos todos los diferentes tonos de colores. Así que, como mencioné, en mi familia extendida tenemos todos los tonos de colores. Interesante igual. Mi mismo hermano puede ser más oscuro que yo, mis primos. Es interesante igual genéticamente, pero es porque venimos de la tierra y la tierra tiene diferentes tonos de colores. Interesante. Así que Ham, interesante, como ya mencioné, que tiene que ver con Canaán, pero en verdad también tiene que ver con Líbano, que Líbano son bastante blanquitos. Si ponen a pensar, como dije, tenemos Kush, tenemos Egipto, tenemos Libia, tenemos varios lugares. Y Yafet tiene que ver con la mayoría de la gente europea. Ahí voy a incluir inclusive Irán. Que Irán tiene que ver con eso. Pero bueno, los arianos son los iraníes. Luego fue nazi que tomaron esa edad, pero en verdad los verdaderos arianos eran los iraníes y los de Afganistán, para que sepan. Que la gente no sabe eso mucho, pero bueno. Ok, el Eterno mandó a Noé a construir el arca y su construcción y le dio los planes, y es un arca bastante grande. Un punto que la gente nunca piensa, que el arca de Noé no tiene timón. ¿Tú sabías eso? Que el arca de Noé no tiene timón. No tiene timón porque no está viajando a ningún lado. Lo que sí tiene unas anclas, 4 anclas bien pesadas, que lo ayudan a mantenerse balanceado. Son hechas de piedra en la parte de abajo, unas piedras bastante pesadas, y bueno, lo mantienen balanceado para que no se voltee. Pero en verdad no estaba viajando a ningún lado, así que no necesitaba timón. Así que este bote, para que sepan, de acuerdo a todos los científicos y la gente que hace barcos, es la perfecta dimensión. Así que el Eterno le dio las dimensiones, no tuvo que hacerlo, y bueno, no hay problema. Que también es interesante, te pone a pensar, muchas de las estructuras de antiguo, mi perspectiva, vienen antes del diluvio. Así que había bastante conocimiento matemático, mucho conocimiento de ciencia que perdimos después del diluvio. Así que tú encuentras estructuras que han sido enterradas por miles de años, se están descubriendo y hoy en día no podríamos hacerlas. Inclusive en Egipto, en México, en Perú, que son hechas de granito, y los detalles no podemos hacerlo hoy. Y obviamente el peso no podríamos moverla. Así que increíble, imposible, no sabemos. Me encanta esa parte. Así que bueno, Dios le dio la forma de hacer el bote, pero como hablamos, había gente que sabía construcción, increíble. Pero bueno, número 6. Cuando el arca se construyó, el Eterno mandó animales por pares, de animales que no eran kosher, que no son comestibles, y 7 pares de animales que son comestibles. Así que venían 7 vacas, venían, para que sepan, no venían cebras y caballos y mulas, no, venían el tipo de animal. Así que se vendría tipo caballo, tipo canino, tipo felino.
y venían los chiquitos. No tenés que traer grandotes, porque los grandotes comen mucho y se pelean. Cuando los chiquitos se caen, rebotan, se reproducen mucho más tarde, duermen más, así que vale la pena. Pero el Eterno fue que los mandó. Así que no fue que no fue a colotarlos, sino que el Eterno los estaba mandando. Interesante, ¿no? Así que si se pone a pensar que no vino el león y el tigre y el gato casero, no, vinieron los felinos, 2 felinos, y de aquí salieron todas las variaciones. Esto se llama microevolución, que tiene que ver con selección de animales que eventualmente salen diferencias. Por ejemplo, el perro dálmata, creo que se llama, ese no existía 200 años atrás. Eso fue cruzado los animales y eventualmente tuvieron ese animal. Interesante, pienso yo. Ok. Así que, número 7, el diluvio fue global. Así que cubrió las montañas más grandes. Punto interesante. ¿Cuál era la montaña más grande del mundo? No era el Everest. Inclusive, estudiando yo, porque tengo un amigo que es científico creacionista, el Dr. Hank, y él me habla que las montañas bajaron y las otras montañas subieron. Y eso es bastante común en la historia del pasado. Había una isla enorme enfrente de Cuba y Estados Unidos. Enorme, con montañas altas, sin un dios, hace como 300 años atrás. Así que bueno, 400 años atrás. Así que hay cosas que pasan en Jamaica, se hundieron una parte de la isla, también en Egipto, hay bastantes lugares y también el agua estaba más bajita. Obviamente esto es antes del diluvio, pero anteriormente, después del diluvio, las aguas estaban más bajitas y habían ciudades enteras que luego fueron cubiertas por el agua. Por eso hay ciudades desde Guatemala hasta Florida que hoy están debajo del agua y todavía se ven desde el avión. Interesante, se perdió el conocimiento, se olvidaron, pero se ven en avión. Así que bueno, interesante. A mí me encanta esa ciencia. Así que bueno, así que el diluvio fue global. Las montañas que eran altas fueron cubiertas por agua, pero ¿cuáles fueron? Inclusive el Dr. Hank, que como mencioné, un científico creacionista que habla del diluvio, él dice que muchas montañas subieron, muchas montañas bajaron, y los terremotos y los temblores son un efecto después del diluvio. Interesante. Y obviamente no había lugares árticos como hoy, así que el polo sur y el polo norte eran vegetaciones bien lindas, se encuentran vegetación congelada. Interesante, el mundo cambió después del diluvio, obviamente. Ok, pero fue global y no quedó ningún ser humano, solo los que estaban dentro del arca, y ningún animal que fuera terrestre quedó vivo. Pero obviamente los tiburones, los pingüinos, todos esos animales podían nadar, así que no hay problema. Las ballenas, etcétera. Ok, en la historia, que es interesante, llegaron a cierto punto después del diluvio que Noé soltó una avecita, una palomita, y trajo una ramita de olivo. Y entonces se supo que la lluvia había parado, obviamente paró, y mucha gente tiene esto equivocado. La lluvia llovió por 40 días y 40 noches, pero el diluvio dilató un año entero. Y obviamente están esperando que la tierra se seque. Interesante. Me he puesto a pensar, después del diluvio, si tú abrías la ventana, que no estoy seguro si tenían permiso en ese tiempo, después de la lluvia, si podían ver animales muertos, podían ver los peces estos de rapiña comiéndose animales muertos, si cuando el agua se estaba bajando, si podían ver cosas de animales muertos, interesantes. Y también, como dije, en mi opinión, hay muchas estructuras que fueron enterradas después del diluvio, hechas por los nefilim y otras gentes que fueron enterradas. Y hoy en día se encuentran, por ejemplo, encontraron la pirámide más grande en todo el mundo, está en Honduras, pero antes no lo habían visto. Encontraron una pirámide en Nicaragua, que no se sabía, en Estelí. Encontraron pirámide en Estados Unidos por montón, que no lo habían notado. Pirámide en China, dice que hay pirámides en Antártica. Interesante. Dicen que hay pirámides en la República Dominicana. Interesante. ¿Para qué eran las pirámides? Ese es otro punto total. No eran tumbas, que yo pienso, pueden ser centros de energía, porque había electricidad. Pero ¿fueron antes del diluvio? Tal vez.
Es una teoría que todavía no se ha definido, porque si te pones a ver las estructuras de los tiempos mayas e incas y las otras estructuras que grandotas, la estructura es diferente. Así que me parece a mí que encontraron este edificio algunas veces y solo remodelaron, pero ver los ladrillos, el comienzo y los ladrillos que continúan son diferentes de ladrillos, diferentes estructuras de construcción, interesante. Pero bueno, así que cuando se unió Noé del arca, después del diluvio, hizo sacrificios. Obviamente sacrificios de animales puros, porque sabían que eran animales puros. El Eterno mandó y lo dijo. Ok, y esto tiene que ver con alabanza al Creador. Que él es demostrar fe en el Creador. Ok, de aquí viene el arco iris, que de acuerdo a la ley no puedes decirle a tu amigo, mira el arco iris, qué bonito. Tal vez puedes pegarle un codazo, pero no puedes decir de acuerdo a la tradición hebrea, porque esta es una señal de una maldición que ocurrió y obviamente Dios no quiere olvidar. Y no es lo mejor, por decirlo así. Interesante, igual. ¿Cuál es tu opinión de eso? Creo que aquí abajo. Como dije, voy a hablarte de un escándalo tremendo en la porción de Noé, que mucha gente nunca escucha, nunca lo ve. Los que estudian la Torah lo han visto, la mayoría no lo ha visto. Ok, así que aquí hay una historia bastante disturbante. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Número 11. Noé se emborracha. Planta una viña y se emborracha. Y termina, bueno, y en mi opinión, no solo Noé se emborrachó, sino también su esposa. Y te voy a explicar por qué más tarde. Pero creo que Noé no se emborrachó solito. Pero tú ponte a pensar, Noé puso una viña dentro del barco y por eso lo plantó más tarde. Interesante, ¿no? O fue que una vez que salió del arca encontró la viña plantada. Interesante, ¿no? No lo dice. Pero bueno, pero Noé tomó vino y tiene que haber bebido vino bastante, o puede ser porque había alta oxigenación. Antes del diluvio la oxigenación era bastante alta, después del diluvio bajó, pero bajó gradualmente porque la gente luego comenzó a reducir sus edades. Ya en el tiempo de Joseph, la gente estaba viviendo 110 años, por ejemplo, como Joseph. Pero acuérdate que Noé vivió 600 años y vivió 300 años más tarde. Inclusive, en mi opinión, de acuerdo a la lectura de la Torá, lo que yo creo específicamente, Abraham conoció a Adán. Interesante, ¿no? Ok. Pero bueno, se emborrachó, plantó una viña. ¿La mejoró? No lo sé. Obviamente, Ham dice que vio la desnudez de su padre cuando estaba borracho. Y en vez de cubrirlo, le dijo a sus hermanos. Y obviamente la maldición de Ham, específicamente su hijo, Canaán. ¿Por qué solo Canaán? Y esa es la pregunta y está, por decirlo así, la pista de lo brutal que te voy a contar al final del video. ¿Qué pasó? Pero Noé se da cuenta de que lo que pasó con Ham y maldice Canaán. Bastante raro porque recuerden, Ham era el padre de Egipto, de Líbano también, porque eran cananitas, para que sepa, también Líbano, la gente de Egipto, la gente de Etiopía, varias gente, no solo uno. Estos son interesantes. Cush, que ahí viene Nimrod, interesantes, son los hijos de Ham.
Chiste obviamente que significa jamón. En hebreo, bueno, en inglés ham. En inglés significa jamón y el judío no come jamón. Así, pero no tiene que ver nada con la palabra ham. Pero bueno. Número 15. De aquí sacamos las leyes de Noé. Qué interesante. Que es Génesis 9. Que da las leyes de prohibición de idolatría, blasfemia, asesinato, impureza sexual, crueldad con los animales y establecer justicia. También tenemos la bendición de Shem y Jafet. En contraste a la maldición a Canaán, tenemos la bendición de Shem y Jafet, ese contraste. Que de aquí, de Shem, viene Abraham eventualmente. Por medio de Ever y por medio eventualmente viene por Abraham, obviamente, como dije. Pero les recuerdo que Malquisedec es Shem, el hijo del hijo de Noé, que bendijo a Abraham con tal bendición. Y eventualmente se la pasó a Isaac, a Jacob, y Jacob se le dio a sus dos hijos, Levi y Judá. Aquí también tenemos la Torre de Babel. De los descendientes de Noé se juntan, y obviamente la cabeza es Nimrod, que está tratando de formar el nuevo orden mundial. Y él es la cabeza. Una persona bastante cruel que era idólatra, quería que lo idolatrizaran. De aquí se inventó la alabanza del dios Sol, la diosa Luna, que es Semiramis, que también se conoce como Ishtar, también se conoce como Diana, también se conoce como Islam, que es la diosa Luna, que le llaman la madre de Dios. De ahí viene la idea. La reina de los cielos, la Virgen Perpetua, que es María también. Y de aquí viene el niño Dios, Tamuz. Y por eso tal vez Islam cree en Jesús y también cristianismo cree en Jesús, que va a regresar. Que no tiene fundamento bíblico, pero bueno. Pero interesante, obviamente, Constantino, que amaba y adoraba al dios Sol, porque ese era su título de Constantino, alabante del dios Sol. Y obviamente era Nimrod, y de aquí formó cristianismo, siguiendo el modelo de Nimrod, del nuevo orden mundial. Y bueno, después que en la Torre de Babel se confundieron las lenguas, entonces la religión de Nimrod fue esparcida al mundo, y por eso en todas las religiones tienen los mismos elementos. Por eso en toda religión mayor, antigua, tienen la Virgen Perpetua de alguna manera, la Santa Virgen, ¿me entienden? La Madre de Dios. Y adoran el dios Sol, que es Nimrod de nuevo, ¿me entienden? Y tienen la adoración de la luna. Bueno. Interesante igual, pero eso es arqueológico, histórico. Obviamente tenemos la línea, conexión del antes del diluvio y después del diluvio. Y él experimentó los dos mundos. Pero aquí viene lo difícil de la historia de Noé. Voy a regresar a la historia de que Noé se emborrachó, que es bastante difícil, bastante brutal. Si tú conoces la Biblia hebrea, te das cuenta de eso. Obviamente, Noé se emborrachó, pero no se emborrachó solo, se tuvo que emborrachar con su mujer. Porque te dice que Ham vio la desnudez de su padre. En la Torah, en Levítico, ver la desnudez de tu padre es tener relación sexual con tu madre. Eso es lo que dice la Torah. Así que Ham tuvo relaciones sexuales con su madre y le dijo a su hermano descarado. Y entonces Noé se da cuenta más tarde, cuando su esposa está embarazada, y de aquí maldice a Canaán, que es el producto de relación sexual entre Ham y su madre, obviamente, que es Naamán. Así que Canaán es un bastardo bíblico y está maldito por Dios. Obviamente, si te pones a pensar un poquito inteligente, si estás molesto con Ham, vas a maldecir a todos los hijos. A Nimrod, a Cush, obviamente que dije que es Cush, el cabeza, que es el papá de Nimrod. Tenemos a Put, tenemos a Put es India, no, es Libia. Tenemos a Egipto, hubieran mandado todo el mundo a comerse un gusanito, ¿me entiendes? A maldecir a todos. Pero lo único que Noé maldice es a Canaán, que es bastante raro. ¿Por qué? Porque este es el hijo producto de tal unión sexual. Su mamá, Naamán, estaba borracha. Se desmayó del borracho. Y vino a Ham y tuvo relaciones sexuales con ella. Y luego le fue a contar a los hermanos. Pero eso está en Levíticos.
Tenemos la prohibición de descubrir la desnudez de nuestro padre, que es, de acuerdo a Levíticos, tener relaciones sexuales con tu madre. Así que eso fue lo que pasó aquí. Bastante disturbante, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Quiero ver si hago este estudio los domingos de la porción semanal, datos interesantes para ayudarnos a masticar la porción semanal desde el comienzo de la semana. ¿Qué opinas de eso? Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Si tenés alguna opinión, algún disgusto con estos estudios, escribe aquí abajo. Sé valiente. Shalom Aleichem, Kol Tuv.